Bueno, volvemos a las Mishpatim, a las leyes que tenemos después de los 10 mandamientos, a esa serie de mitzvot pequeñas o grandes, depende, vamos a ir viendo de todo tipo, algunas vigentes y otras no tanto, pero de las cuales podemos sacar conceptos generales. Y como decía la Sofía recién, ahora vamos a leer la primera, que hace referencia a la pena de muerte. 21:12. Si una persona golpea a otra y esa persona que es golpeada muere, el asesino debe ser ejecutado. Bueno, obviamente que acá el tema de fondo es la pena de muerte, a ver si tiene justificación o no, o por qué la Torá lo plantea y cuál debiera ser la legislación hoy en día. Por supuesto que hoy no hay ningún país en el mundo donde la Torá tenga vigencia como ley cotidiana, sí es un texto de estudio y de aprendizaje, no de aplicación legal en nuestros mundos. Hay todavía pequeños mundos ultraortodoxos que se someten a la ley de la Torá y no se tratan de ser juzgados por esa ley y no por otra, pero tomémosla más del plano filosófico, ideológico, moral, ético y de comportamiento que desde un concepto de ley. De acuerdo a la Torá, la persona tiene imagen divina. Cada uno de nosotros es un pedacito de Dios dando vueltas por el mundo. La creación es la fuente para entender este concepto. Y si cada ser humano es sagrado y es una imagen de Dios y es un pedacito de Dios en el mundo, se entiende claramente que quien destruya esa vida pierde su capacidad de seguir vivo en este mundo. La vida en este mundo tiene que ser sagrada para todos y nadie puede no cuidar y no respetar esa idea. Lo que pasa es que aplicar pena de muerte, ya no como concepto, sino como aplicación, tiene muchos conflictos y muchos problemas. El primer problema que tiene aplicar la pena de muerte es qué pasa con el margen de error. Toda ley, toda interpretación, toda aplicación y todo sistema de justicia tiene un pequeño margen de error. Pequeño o grande, depende en dónde estemos hablando. Entonces, ¿cómo un sistema que desde lo filosófico podría llegar a ser acertado, cómo manipula, cómo trabaja con el margen de error? El segundo problema que tiene la aplicación de la pena de muerte es quién la ejecuta. Porque suponiendo que desde lo ideológico, si volvemos a la idea de que cada uno de nosotros tiene imagen de Dios y nadie puede ser destruido, si alguien lo hace es porque perdió su dimensión humana, la persona que deba ejecutar la pena de muerte también pierde su dimensión humana. No porque esté transgrediendo una ley, porque se puede matar, no se puede asesinar, estaría cumpliendo con la ley, pero si tu trabajo es matar gente que transgrede todos los días, ¿en qué te convertís? Somos parte de un pueblo que cuida kashrut de forma tal de no hacer sufrir al animal cuando hay que matarlo y vamos a hacer que gente trabaje todos los días de matar a otros o de cumplir la ley ejecutándolos en la pena de muerte. Esa persona vuelve a su casa y se reúne con sus hijos en la mesa y papá, ¿cómo te fue en el trabajo hoy? Y me fue bien, maté 3. Es una situación muy compleja, digamos, no por la filosofía de la idea, sino por la implicancia práctica de cómo aplicarlo. Por supuesto que se encuentran algunos atenuantes. Ustedes saben que en algunos estados de Estados Unidos que la pena de muerte es legal y está vigente, frente a esta problemática, ¿saben lo que hicieron? Dividieron el trabajo de la pena de muerte en diferentes instancias para que nadie lo mate. Entonces, una persona lo sienta en la silla eléctrica en los estados donde la pena de muerte es silla eléctrica. Otra persona le pone los circuitos. Otra persona levanta la palanca. Vamos, hacen una especie de partición y división del trabajo, no en los términos de Taylor y Fayol para hacerlo más eficiente, sino para que nadie cargue a la noche en su conciencia y en su cabeza con la idea de haber sido el que lo mató.
Pero entiendo yo que entre el margen de error, entre la idea de que nadie se dedique a hacer esto en su vida, y en el fondo también con una pequeña rebelión contra esta mitzvah, el Talmud va a tomar este enunciado y lo va a transformar. ¿Qué va a decir? Bueno, está bien, la Torá dice esto, dice, aquel que comete pena de muerte debe ser matado. Ok, pero para poder hacerlo, primero la persona, antes de cometer el acto de muerte, tiene que estar al tanto de que es una prohibición de la Torá y de las consecuencias. Y debe comprender cabalmente el acto que está haciendo. Entonces le agregan un componente más. El componente que agrega este Talmud es, no solo se juzga lo que haces, sino tu capacidad para comprender las implicancias de lo que haces. Es decir, que no es solamente transgredir o no transgredir, es que tengas tu sano juicio para evaluar las consecuencias y además que tengas el conocimiento para saber. Después van a decir, ok, para que no haya problemas con el error, cosa que igual puede haber, un tribunal de 23 jueces independientes deben coincidir unánimemente en que no hay dudas de la sentencia sobre esa persona. ¿Ustedes alguna vez vieron 23 judíos puestos de acuerdo? No existe. Es algo, digamos, el Mashiach va a llegar antes que 23 jueces se pongan de acuerdo en algo. Pero nuevamente, cuidando que no haya pequeña posibilidad de error, extendieron este nivel de jueces. Y entonces lo que termina haciendo el Talmud es generando la idea de que este es un concepto que no se aplica en la práctica. Y el Talmud termina diciendo, un tribunal rabínico de 23 jueces que una vez en 70 años haya aplicado una sentencia de muerte es un tribunal sanguinario. Por lo tanto, terminan construyendo esto como concepto filosófico o teórico y no como una ley para aplicación. Esperen que tengo un chat. Tomás dice, todo esto se tomó en cuenta con Eichmann. No, Tomás, yo ya les dije alguna vez que el Estado de Israel no está regido por la Torá. El Estado de Israel es un Estado moderno, tiene la legislación de pena de muerte, la tenía en ese momento y la aplicaron por esa razón. Y de hecho, si no me equivoco, siguen teniendo algunas posibilidades de aplicarlo en el día de hoy la pena de muerte. No es algo habitual, pero en algunos casos lo podrían llegar a hacer. Me expresé mal. Ah, Disculpa, quise decirlo, todo lo que vos estás diciendo. O sea, en la parte, los ortodoxos eh, dijeron algo o se callaron y aceptaron la ley laica, el punto. yo no escuché a nadie, ni leí nunca nada de judíos opuestos a esto. Seguramente debe haber habido, porque siempre hay judíos que se oponen a todo, así que debe haber habido. Pero no, nunca escuché a nadie que se haya opuesto. Pero les voy a dar un ejemplo del Israel moderno con esto que vos, Tomás, traes, que lo deben conocer, que es el caso del hermano Daniel y la ley del retorno. Rápidamente para no aburrirlos, pero es un ejemplo. El hermano Daniel es un hijo de una madre judía que fue entregado en adopción durante la Shoah para ser salvado y lo pusieron en un convento, en un monasterio, en un lugar de la iglesia. Creció, se hizo cura y en la década del 60 quiso volver a Israel como cura. Vestido de cura, pero quería ser beneficiario de la ley del retorno. La ley del retorno dice que los hijos de judíos, o sea, judíos, pueden pedir la ciudadanía automática. El que no es judío de origen o de conversión tiene que tramitarla, no es que no puede, tiene que hacer un trámite y ver si el Estado te acepta o no te acepta. El judío automáticamente es ciudadano israelí. Bueno, el caso generó polémica, fue al juzgado y llegó a la Corte Suprema de Israel.
Si usted le hubiera preguntado al rabino más ultra ortodoxo del mundo si el hermano Daniel era judío, la respuesta era que sí. Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó 4-1 sobre los 5 jueces que había, 4 a favor de lo que les voy a decir y uno solo en contra, que el hermano Daniel no era judío, porque incluyeron una definición sociológica de judío, y él sociológicamente, vestido de cura, no era judío, y de esa manera le denegaron la ley del retorno. Podía tramitar la ciudadanía, pero no era bajo la ley del retorno. Y esto, para contar a Tomás, que a veces la ley que ejerce el Estado de Israel va en contra incluso de la halajá. Y no hubo críticas ni protestas por eso, simplemente se entiende que puede fallarse distinto. Creo que tengo otro chat más. Sí, lo que pasa es que Armando me escribe en privado y ustedes no lo ven, el resto escribe siempre para todos. Entonces, ¿por qué la Torá usa un lenguaje tan duro que puede llevar a confusión? Bien, acá hay 2 respuestas muy distintas y voy a tratar de ir por las 2 sin que se apuren a tomar conclusiones. Voy a empezar con la que me sacaría la kipá y hablaría más como alguien que estudia la Torá desde una autenticidad y desde un saber no condicionado por una ideología y por una fe. Entonces, si tengo que estar de ese lugar, que es una respuesta clásica, es que en los textos judíos muestran una evolución en el pensamiento judío. No hay una idea en la Torá que no se altera, que no se modifica, sino que es esa la que permanece todo el tiempo. Lo que muestra el Talmud y lo que muestran los códigos medievales y lo que muestran las respuestas modernas es que el judaísmo fue evolucionando y fue transformándose y que necesitó a veces pequeñas o grandes modificaciones al texto al nivel de la interpretación, no de la anulación, sino que la interpretación fue la herramienta para ir ayornando, modificando, cambiando el texto para que las cosas van cambiando. Entonces, lo que hace 3000 años no generaba un cuestionamiento y estaba bastante bien visto, hace 1500 empezó a hacer un poco más de ruido y hace 500 ya hacía mucho más ruido. Entonces hay una pequeña evolución que va transformando ese texto de acuerdo a las épocas. Que el mismo texto de la Torá lo habilita, ya lo vamos a leer en el libro de Dvarim, en el 5, falta un montón, ese mismo texto de la Torá habilita a que vayamos reinterpretándolo con los sabios de cada generación. Entonces, cuando uno entrega un texto para que sea ley en un pueblo durante toda su existencia, tiene que generar estos mecanismos, si no el texto se queda arcaico, antiguo y pasa que hay mucha gente que le produce escozor que eso pase, porque obviamente dicen, pero entonces se puede tergiversar todo. Pero lo cierto es que lo que funcionaba hace 3000 años y era bueno para una sociedad hace 3000 años, con la evolución, con el progreso, con el cambio, con las nuevas ideas, eso va quedando un poco obsoleto. El mejor ejemplo para esto es que ese mismo texto de la Torá prohíbe bajo pena de muerte, ya lo vamos a leer y estudiar, la homosexualidad, y bueno, eso tuvo que también ir modificándose. Que hace 3000 años a la gente le pareciera algo aberrante y tuviera que prohibirlo con tanto peso, se podía entender hace 3000 años, no se puede entender hoy. Y entonces son necesarias permanentemente las reinterpretaciones. Y lo segundo, la respuesta del otro lado, digamos, con la kipá de vuelta puesta, es que la Torá tiene principios de cosmovisión. Cosmovisión es cómo yo tengo que ver el mundo. Si ustedes me preguntan a mí qué es la Torá, y tengo que resumir en una frase, la Torá es un par de anteojos. La Torá es una postura para ver y entender el mundo, para pararte y darte cuenta qué te rodea y cómo tratarlo. Entonces el concepto es súper vigente. Yo tengo que tratar a cada ser humano como una imagen divina. Y por lo tanto la vida del otro me tiene que ser sagrada. No es una ley de implicancia práctica. Esto es para matar al que asesinó. Esto es para que yo vea al otro con la dimensión divina que jamás se me ocurra quitársela la vida, ¿no? No tengo ni que pensar en que el otro no tenga lugar en este mundo. Tengo que
saber que el mundo debe tener lugar para todos. Y todos tienen ese derecho. Entonces, esa sería la razón o la justificación o la explicación desde los textos mismos. ¿Está bien? Para fijar una fuerte postura. Creo que hay otro chat de vuelta de Armando. Sí, muy bien, ahí le escribió a todos. Gracias, Armando. Dice, ¿cuál fue la intención original del autor? Bueno, para mí lo que acabo de contar justo respecto a esto. Bien, entonces, pena de muerte, el Talmud, no es que la anula, pero lo hace como algo muy difícil de aplicar, solo para casos demasiado extremos, y que yo creo que si vamos al caso de Eichmann, tendríamos el acuerdo de 23 jueces casi sin duda, y tendríamos toda la evidencia necesaria para que se aplique. O sea, lo que hace el Talmud es decir, no es que la anulamos, pero solo es una excepcionalidad en la vida de los pueblos y de las naciones. Va a ser algo muy poco probable de aplicación. Bien, el próximo. Si no planeaba matar a su víctima, pero Dios hizo que sucediera, entonces le proporcionaré un lugar donde pueda encontrar refugio. Y acá aparece un concepto que en el derecho es muy habitual y muy común y que tiene mucha implicancia en la vida nuestra de hoy en día, y es la kavaná. En hebreo la palabra kavaná es muy importante, y sobre todo en lo religioso. Kibún, en hebreo, es rumbo. Kavaná es si vos querías ir hacia ahí, es tu intención. Entonces, cuando vos haces algo, no da lo mismo la intención que tuviste para lograrlo. Esto se aplica en el judaísmo en todo, los rabinos se lo preguntan todo el tiempo y tiene implicancias de muy diferente nivel. Por ejemplo, todos tenemos que rezar. Si rezás sin kavaná, ¿cumpliste con la mitzvah de rezar? ¿O necesitas tener kavaná para haber cumplido con la mitzvah? Si te pones tefilim, la misma pregunta. Si estás en la clase de Torah de Fabi sin kavaná, ¿cumpliste o no cumpliste? ¿O te mereces pena de muerte si estás sin kavaná en la clase de Fabi? No, eso no. Pero la pregunta sobre kavaná es aplicable a toda la legislación judía, y entonces la respuesta, y ahí la ven muy claramente, es en las cuestiones legales no es lo mismo. En las cuestiones rituales, muchos rabinos sostienen que es lo mismo. O sea, si vos estás en la tefilá sin kavaná, cumplís igual. Cumplir igual significa, no queda lo mismo. Cumplir igual significa que esa obligación que tenías ese día de rezar está cubierta. No te quedaste con una carga. ¿Por qué dicen esto los rabinos? Y es interesante las explicaciones más que a veces la respuesta de si se puede o no se puede. Hay un cuento en el Sidur de Mordejai Edrei que lo explica, es muy conocido el cuento, y que cuenta la historia de un pueblo que tenía un solo relojero. Y entonces la gente cuando se le rompía el reloj, esto era cuando los relojes eran a cuerda, ¿no? Es de otra época. Se rompía el reloj, iba y lo arreglaban. Un día ese relojero se mudó, se fue a otro lugar. El pueblo se quedó sin relojero. Entonces a la gente de a poquito se le fue rompiendo los relojes y hubo básicamente dos actitudes. Hubo gente que a pesar de que el reloj marcaba mal la hora, todos los días le daba cuerda y lo usaba igual. Y hubo gente que dijo, lo guardo en un cajón, cuando venga un relojero, lo voy a arreglar. Bueno, pasaron varios años, vino un nuevo relojero del pueblo. Todo el mundo sacó sus relojes y le llevó los relojes al relojero. Bueno, los relojes que la gente le siguió dando cuerda, aunque no andaban bien o no daban bien la hora, los arregló rápidamente. Los relojes que la gente guardó en un cajón tenían el mecanismo oxidado y no andaban más. Y no los pudo reparar. Entonces, ¿qué dice esta explicación respecto a la pregunta si puedes hacerte fila sin cabana? Que tal vez haya días que no tengas cabana de intención. Y que si vos decís, bueno,
voy a rezar el día que tenga ganas, o que me surja, o que tenga la intención, tal vez con el paso del tiempo se me oxide el alma, porque no me enfrento a esa experiencia y no la ejercito, va a ser muy difícil que la cabana vuelva, o nazca de mí, como la quieran entender. Ahora, si yo, aunque no tenga cabana, me sigo ejercitando en el arte de la plegaria y me sigo intentando sumergir en esa experiencia, en algún momento lo voy a recuperar. Entonces, por eso es que la tradición judía, en esta línea rabínica, dice, y yo acuerdo 100%, que aunque no tenga cabana, tengo que intentar hacerlo igual. Obviamente no diciendo es un trámite, sino intentando generar esa experiencia. A ver, tenemos un chat de Tomás. Si puedo repetir el concepto de cabana. Kibun es orientación o rumbo. Entonces, cabana es mi intención de dirigirme en esa dirección. O sea, es poner mi corazón en ese rumbo, en esa dirección. Esa es cabana. Sofi dice, me di cuenta que estaba equivocada. Ah, con lo de que si no tenés cabana no reces. Te convencí. Muy bien. Bien, entonces estábamos con el tema de la no intención. Entonces, así como en lo espiritual todo el mundo rabínico juega mucho con si hay cabana o no hay cabana, en lo práctico pasa lo mismo. Y no es nunca la misma pena cuando vos haces algo con intención que sin intención. Y esto los invito a que lo apliquemos nosotros, que no somos jueces, en nuestras relaciones y nuestros vínculos. Porque a veces solo nos importan los resultados. Y la cabana también importa, en lo positivo y en lo negativo. Si vos ves que tu hijo se esforzó estudiando y le fue mal en el examen, viste que puso la intención de que le vaya bien. Si no estudió nada y le fue mal, obviamente es otra situación, pero si la intención puso, tiene que contar, no da lo mismo. Y si alguien te hace algo que te perjudica y a vos te daña y te lastima, pero vos tenés claro que podés descubrir que no tuvo la intención de hacerlo, no es lo mismo que si lo hizo con la intención. Yo sé que hay muchas situaciones donde a veces es difícil determinar la intención del otro. Ahora, si tenemos duda, juzguemos para bien. Si no tenemos en claro cuál fue la intención del otro y nos da la duda, da siempre el beneficio de la duda para el lado de la bondad y no de la maldad. Porque si diste el beneficio por la bondad y te equivocaste, bueno, no es grave. Y si te equivocaste para el otro lado, es muy grave. Entonces, nada, es difícil juzgar a los demás, la intención me refiero, pero cuando estemos seguros, y cuando no, acudimos con el otro beneficio. Maru pone, está opuesto al concepto maquiavélico del fin justifica los medios, me parece. Debo decirles que la Torá no adhiere de ninguna manera a esa frase. El fin no justifica los medios. Esto lo aprendemos de muchos lugares, pero de uno clásico, como falta un montón porque está en Dvarim y lo vamos a leer dentro de 500 millones de años. ¿Se acuerdan que dice la Torá una frase que la tomó Memoria Activa como lema, que es Tzedek, Tzedek Tirdof, justicia, justicia perseguirás? Y los rabinos dicen, bueno, ya entendemos que Moshe era tartamudo, pero ¿por qué dice justicia, justicia perseguirás? No puede repetir las palabras, no hay palabras de más, ¿por qué lo expresa de esa manera? Y una explicación rabínica que a mí me encanta mucho y la aplico mucho para esto es justicia en los medios y justicia en los fines. Vos para obtener algo justo no puedes usar medios injustos. La justicia está en el camino, en la intención, en los medios y en lo que querés lograr, en los dos lugares. No alcanza con nosotros. Así que sí, Maquiavelo no era Maquiavelovsky, era Maquiavelo. No está dentro de nuestras ideas. Tomás dice, el judaísmo entonces aprueba el, no sé qué es eso, indubio pro reo. Pensé que conocías en la legislación, en general, en la duda, los jueces
deciden a favor del supuesto culpable. O sea, este es en el caso de los juicios laborales es típico. Se inclinan, se llama prooperario en ese caso. En la duda, en la traducción es en la duda, te tenés que inclinar a favor del, entre comillas, posible condenado. Sí, pero yo no me refiero a eso. Incluso a veces la justicia dice en la duda, beneficiemos al más débil, como También, sí. idea. Yo me refiero a que en nuestras relaciones cotidianas, en lo habitual, si tenemos un amigo o un hijo, un cónyuge o un padre, digamos, alguien cercano, siempre tengamos el preconcepto positivo, porque cuando nos equivocamos dañamos muchísimo. No hay nada peor que para un ser amado descubrir que el otro te juzgó con severidad y no tuvo en cuenta algo que vos estabas transmitiendo con, con el corazón. La verdad no me di cuenta, no tuve la intención, perdóname. Y vos decís, no, lo hiciste a propósito, digamos, es como un daño muy fuerte. O sea, cuando tengamos la posibilidad de dudar, cuando no estemos seguros, sugiero ese pequeño cambio. Bien, entonces volvemos a la idea central. La intención cambia la pena, la intención cuenta, y Kavaná es muy importante en la tradición judía. Bien, 14. Si una persona conspira contra su vecino para matarlo intencionalmente, incluso debe sacarlo de mi altar para matarlo. Bien. Así como la Kavaná cuenta para disminuir una pena, la Kavaná cuenta para incrementar una pena. Y acá, de vuelta, ideas que hoy en la justicia son muy comunes, pero que en la época en la que la Torá está escrita no hay justicia y no hay nada de todo esto. Son bases de la justicia universal después. Si yo tengo una reacción inesperada en un momento y ataco a alguien, no es lo mismo que yo tenga un plan y tenga una intención que mantuve en el tiempo. Entonces, obviamente que en la tradición judía, en la Torá especialmente, son dos escenarios tan distintos que te dicen, cuando alguien es un asesino con plan premeditado, con intención de antemano, y después, como es una persona que tiene esos planes, dice, ¿sabes qué? Hago el acto, mato y después me encierro en el templo. Y ahí no puede entrar la policía a sacarme, porque en la antigüedad los soldados no podían entrar a los lugares sagrados con las armas. Acuérdense que mucho tiempo en las iglesias se refugiaban posibles criminales o terroristas y dicen, acá no se entra. Bueno, atrás te dice, ¿sabes qué? Si el tipo es un asesino y es un ladrón y es sabido, entra. ¿Qué no entras? Hasta de adentro de mi altar lo sacás. No es eso un impedimento. Como para decir que la santidad de un supuesto espacio no suspende la aplicación de la ley. La ley tiene vigencia en todos lados. ¿Y saben qué es lo que tenemos que leer de acá? Algo que nunca el hombre entendió. No se puede actuar en nombre de Dios para hacer cosas que no corresponden. Así como el nombre de Dios en una sinagoga, iglesia o en una mezquita no me protege por encima de la ley, el nombre de Dios tampoco me permite hacer cosas por encima de la ley. Y en la historia de la humanidad, por Dios, se cometieron las mayores atrocidades. Así que si hubiéramos entendido bien el texto de la Torá originalmente, no habríamos permitido que eso pase y no deberíamos permitirlo nunca. No se hacen cosas en nombre de Dios. Entonces, llevémoslo a nuestra vida cotidiana de hoy. Hay un concepto que está muy cercano a este, y para mí es el concepto de Shlom Bayit. Shlom Bayit es que tu casa esté en paz, que no haya conflicto en tu casa. Y a veces lo religioso provoca conflictos en las casas.
Y entonces hay que buscar siempre mecanismos para que la aplicación de la ley judía no genere una alteración de tu Shlom Bayit. El camino espiritual no puede ser nunca a costa de romper tu familia. Y cada uno sabrá en qué ejemplos lo podrá encontrar. Eh, el último que pasó en mi casa que tiene que ver con esto es el teléfono en Shabbat. Mis hijas, obviamente adolescentes y en cuarentena, están aferradas a un teléfono celular que es su conexión y su puerta al mundo y nada. ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo pueden y cuándo no? Y bueno, hay que negociar, no hay que imponer y hay que buscar la mejor manera. Y bueno, la última negociación, que siempre es la de siempre, pero que cada tanto hay que retomarla, fue en la mesa de Shabbat no. Antes teníamos que en la mesa no, pero ahora como comemos juntos 3 o 4 veces por día, no 4 no, pero 3 veces por día solemos comer juntos y con otros ritmos y otras cosas, somos un poco más flexibles en la semana, pero en Shabbat no. Pero de vuelta, no puede ser una ley que imponga pegándoles y a los gritos y demás. Uno tiene que buscar siempre alguna manera de mantener Shalom Bait. Armando pone, la ley judía se aplica con la misma intensidad al príncipe y al hombre común. Absolutamente sí, hay ley para todos, nadie está exento ni por arriba de la ley, y la ley es de igual aplicación para todos. Y como novedad ya vamos a leer que incluso hay leyes para los reyes, que en todas las sociedades antiguas los reyes estaban por encima de la ley y no tienen ninguna ley que cumplir. En la Torá también hay leyes que además de la ley de la Torá, el rey debe cumplir leyes específicas de los reyes. Y todo el rey, antes de asumir el cargo, tiene que escribir una Torá para que conozca todas las leyes y para que no se sienta por encima de ninguna de ellas. Sí, tal cual. Bueno, entonces estábamos con la intención, vamos a seguir avanzando. Quien dañe intencionalmente a su padre o a su madre será ejecutado. Si uno cuando lee la ley del asesino debe tener pena de muerte y piensa en lo peor que puede hacer una persona de ser asesina, no. Y acá de vuelta es un concepto que la ley general después toma en su desarrollo. Hay agravantes. En la legislación hay agravantes. Los vínculos filiales son un agravante. Y eso se llevó a la legislación y hoy pasa lo mismo. Si alguien hace una transgresión con un desconocido, tiene un nivel de pena. Si esa persona encima es tu cónyuge o tu padre o tu hijo, es mayor la pena. Por lo tanto, esto de la Torá tiene que ver con que tengas en cuenta esa situación, que ahora vamos a hablar un segundo de eso, pero tengo una pregunta de Mariano, porque a veces dice matar y a veces dice ejecutar. Porque el autor, traductor, ahora vamos a ver el hebreo, en hebreo dice lo mismo, dice mot yumat, que será matado. No, es una cuestión del traductor. Quiero hablar de los vínculos filiales que empeoran la causa o la pena. Ustedes saben que mucha gente se defiende por la estima o el nombre que tienen en la sociedad o en los amigos o en el trabajo. Y la verdad es que todo ese tema hay que pensarlo en tus íntimos y no en el externo. ¿A qué voy? Es mucho más fácil ser simpático para los amigos que ves 1 o 2 veces por semana, 1, 2 o 3 horas, que ser simpático con tu familia con la que convivís todo el tiempo, todos los días. Es mucho más fácil ser bueno en el trabajo cuando estás allí con un objetivo claro, que es progresar, ganar dinero o lo que fuera, y estás un tiempo acotado y limitado, que cuando volvés a tu casa, ya sin esa coraza que te pusiste para conseguir un objetivo, y te conocen más como sos en esencia.
Entonces, sí, los vínculos filiales, las relaciones íntimas, son mucho más importantes a la hora de hablar de vos que los vínculos lejanos. Y no les puedo explicar la cantidad de cónyuges en conflictos que yo recibo, y cuando me cuentan que tienen problemas enormes con sus cónyuges, un argumento es: todos mis amigos me requieren, todos hablan bien de mí, el único que habla mal de mí es mi cónyuge. Y bueno, no es que tu cónyuge está loco o loca y no ve la realidad. Es que no es lo mismo ser amigo simpático y ser querido con los amigos de vez en cuando en un café, en un bar o en una fiesta los fines de semana, que comportarte bien, correctamente con quien convivís. Así que obviamente que los vínculos filiales son súper importantes y son los que hablan de nosotros de verdad. Armando pregunta por el aborto, que lo vamos a ver más adelante, pero simplemente te adelanto que ahí hay otro tema, y es que el aborto está puesto en la tradición judía distinto que en la cristiana, porque lo que cambia es cuándo comienza la vida. Entonces, solo para hablar de asesinato tenés que hablar de que la vida ya empezó, si no, no hay asesinato. Y para la tradición judía, el feto no es comienzo de vida. No hay una vida, hay una vida en potencia. No es que se puede abortar, pero no es lo mismo. No entra en la categoría de asesinato porque no hay vida hasta que no hay alumbramiento. Esto es en la Torá. En el cristianismo, la vida comienza con la concepción. Entonces, el aborto entraría en tu pregunta. El aborto sería un asesinato, y está prohibido asesinar, y por eso prohíben el aborto. Pero no en el judaísmo, que no considera que la vida haya comenzado con la concepción, sino con el alumbramiento. Bien. 16. Si una persona secuestra y vende a otra y la víctima es vista en su mano, entonces el secuestrador será ejecutado. Bueno, yo se los conté esto cuando vimos los 10 mandamientos. Robar personas, secuestrar, es gravísimo, es un delito tremendo, y cuando dice es vista con la persona en su mano, es no hay dudas. Cuando lo viste realmente cometer el acto de secuestro y lo ves encerrado en la casa del otro y sabes que fue así, no hay dudas, también cabe pena de muerte. O sea que la pena de muerte no es solo para el asesino, sino para el que le quita transitoriamente la vida y la libertad al otro, también tiene pena de muerte. Uy, no me lo tradujo. Bueno, lo van a entender igual. El que golpea a su padre o a su madre también tiene pena de muerte. De vuelta, lo mismo que hablamos hace un ratito, los vínculos filiales agravan, la falta de respeto a quienes te dieron la vida con ese nivel de violencia, también te quita el derecho a vivir en tu lugar. Bueno, en hebreo es claro, yo leí del hebreo, no del inglés, no vi que dice el inglés. Claro, acá dice como maldecir, pero no, en hebreo dice maqué. Maqué es golpear, pegar. Macá es golpe. No sé por qué tradujeron en inglés con la palabra de maldición, pero en hebreo es golpe. Y entonces acá vamos a ver un concepto más para que entiendan este mot yumat, en otra dimensión más. El judaísmo, como el mundo griego en algún punto, tenía algo en común, y es que la vida es vida si la vivís en tu entorno, en tu marco, o sea, en tu comunidad. Vivir es vivir rodeado de tu gente. Por eso, cuando el rabino te aplicaba una excomunión y te echaba de ese ámbito, era tremendo lo que te pasaba. Y digo esto al mundo griego porque se acuerdan todos de Sócrates, que entre el exilio y la cicuta, el veneno, eligió el veneno. Digamos, no concebía la vida fuera de la polis. Bueno, como nosotros en alguna dimensión también tenemos una vida comunitaria, algunos rabinos interpretaron el mot yumat no como físicamente tenés que asesinar al asesino o matar al asesino, mejor dicho, sino que lo entendieron como le quitas la vida social, lo sacás de su vida comunitaria y familiar. O sea,
la excomunión, la expulsión o el exilio es la consecuencia de quienes no cumplan con estas leyes. Esa persona perdió el derecho de vivir en su comunidad, en su entorno. ¿Por qué? Vamos a ver que esto se aplica a el que le pega a los padres o el que no cumple Shabbat. Es decir, ¿por qué el que no cumple Shabbat tiene que morir? Bueno, porque Shabbat es una norma de cumplimiento comunitaria, y si vos la transgredís, perjudicás a todo el resto. Y si perjudicás a todo el resto adrede, sabiendo que no tenés que hacerlo, perdés el derecho de vivir en esa sociedad. Entonces, para algunos rabinos, la interpretación de Mot Yumat es: no tenés más derecho a vivir en ese medio y tenés que irte, salir. Sos expulsado de allí. El Jerem, como puso recién alguien. Mientras cambiaba de pantalla, vi que alguien puso Jerem. No, perdón. Yo leí en hebreo el 15 y este era el 17. Y el 17 dice maldecir, tal cual dice en inglés. No sé por qué están puestos distintos en el hebreo y el castellano, no importa, están en otro orden. No en otro orden, sino en otra línea. El 17 que leímos recién es mekalel, o sea, el que maldice, como dice el inglés. El que maldice al padre y a la madre, también. Se tiene que ir de su ámbito, no puede seguir en ese medio social, o, si lo quieren tomar literal, literal. Y acá dice en hebreo: y si se pelean personas y un hombre le pega a su prójimo con una piedra o con otro elemento cortante, y no se muere y se cae y tiene que caer en cama. Bien. Acá vamos a ver un concepto del derecho moderno bastante interesante. Entonces, el caso nuevo que tenemos es el daño. Le provocás un daño al otro. ¿Qué tenés que hacer? Si vos dañás a una persona, tenés que reparar y corregir ese daño. ¿Y cómo se corrige y se repara ese daño? Bueno, el daño se repara con dos canales, con dos caminos. Por un lado, todo lo necesario para que la persona recupere su salud perdida por tu culpa. Y por otro lado, todo lo necesario para pagar o hacerte cargo de lo que la persona, mientras estuvo dañada, no pudo hacer. Lo que en la legislación moderna se llama lucro cesante. Es decir, que acá aparece un concepto en la Torá que también después el derecho, hay muchas cosas que salen del derecho universal o del derecho penal, civil, comercial, que surgen de la Torá. Y es una idea muy interesante para después interpretar el ojo por ojo, diente por diente. O sea, cuando yo le causo un daño al otro, tengo que ocuparme de la reparación de ese daño en todos los niveles. En el nivel de recuperación de la salud y en el nivel de recuperación de las ganancias perdidas. Si no, no me hice cargo. Y esto tiene implicancias en todo el tipo. Esperen que tenemos un par de chats. Uno quedó antes de Jerem y Pato pone: ¿daño moral también se refiere o solo físico? Está bien la pregunta, la interpretación nuestra es amplia y se refiere a todo daño. Por supuesto que después va a haber otras citas de la Torá donde también haga más referencia a esto y podemos verlo más en profundidad. Pero si yo, en un ejemplo concreto, ¿no? Estamos en una reunión con todos ustedes y yo insulto a alguno de ustedes o hablo mal de alguno de ustedes, no puedo después ir en privado a esa persona y decirle: ¿sabes qué? ¿Me disculpas que no estuve bien? Frente a todos ustedes tengo que pedir las disculpas. O sea, la reparación del daño moral, en este caso, o el daño a la integridad de la persona, la tengo que hacer teniendo en cuenta todos los que presenciaron eso. No solamente el daño físico que le dice la persona, porque la persona está angustiada, está mal, yo la llamo por teléfono y digo: te pido perdón, ok. Corregí el daño físico, emocional que le hice a la persona. Bueno, ahora tengo que corregir lo que le hice perder a esa persona. ¿Y qué le hice perder a esa persona? La estima de todos los demás.
Entonces yo tengo que reparar no solo el daño, sino la pérdida de esa persona. Y así como cuando le rompo la pierna a alguien que no puede trabajar, tengo que pagar por el tiempo que esa persona no pudo trabajar, cuando le daño la estima de una persona y le hago perder frente a sus congéneres autoestima y respeto, tengo que reparar eso. Y sepan que en los vínculos filiales, familiares, cercanos, es donde más hay que trabajar esto. Somos muchas veces grandes destructores de la estima de nuestros seres más queridos. Y tenemos que estar muy atentos a no hacerlo. Y si lo hacemos, tenemos que estar muy predispuestos a reconstruirlo, frente a quien sea y sin preocuparnos por nuestro orgullo o nuestra posible pérdida de respeto, al contrario. Acá es donde más daño hacemos, en los vínculos más cercanos y dañando o agrediendo a la gente más querida. Bien. A ver si podemos lograr. Muy bien, volvimos al español. Y luego se levanta y puede. Esto es si lo golpea, ¿no? Y luego se levanta y puede caminar bajo su propio poder. El que lo golpeó será absuelto. Aún así, debe pagar por la pérdida de trabajo de la víctima y debe proporcionar su cura completa. Esto significa que el único daño por lastimar a alguien es lo que les dije, las dos reparaciones. Esto es importantísimo para cuando leamos ojo por ojo, diente por diente. No es que si yo le golpeo la pierna al otro, me golpean la pierna a mí. Acá dice, yo te lastimo la pierna, pago por tu recuperación y por tu pérdida. Nada más. No me sacan la pierna a mí. Si un hombre golpea a su esclavo con una vara y el esclavo muere bajo su mano, la muerte debe ser vengada. Obviamente, tenemos que cumplir con la ley, aunque el otro sea un esclavo, no pierde su capacidad humana. Sin embargo, si el esclavo sobrevive por un día o dos, entonces, dado que es propiedad de su amo, su muerte no será vengada. Bueno, acá no lo dice, pero en otros lugares dicen, la consecuencia es, lo dejas en libertad, no es que no pagas nada. Como el pago de alguien que pegaste y no mataste es pagar su recuperación y su tiempo perdido, con recuperación y tiempo perdido, el hombre queda en libertad por el dolor, como pago de la transgresión. ¿Está bien? Como dijimos, cuando golpeas a alguien y tiene recuperación, pagando lo arreglás, acá también. O sea, pagando significa reparando su enfermedad y reparando su pérdida. Bueno, ¿por qué todo esto? ¿No? ¿A dónde estamos yendo con todas estas leyes que pone acá la Torá? Y cuál es, obviamente, la implicancia para nosotros hoy en día. La Torá parte del supuesto de que nosotros somos seres, personas, que tenemos la capacidad y la posibilidad de hacer las cosas bien. Y por eso nos invita, a través de mitzvot, a hacer un montón de cosas de bien. Se llaman mitzvot positivas. Yo sé que vos tenés la capacidad de dar. Yo sé que vos tenés la capacidad de ser bueno. Yo sé que vos tenés la capacidad de amar. Yo sé que vos tenés la capacidad de compartir. Y entonces te dicen, forma familia, tené hijos, son todos mandamientos positivos. Ayudá, sé solidario, preocupate por el prójimo, amalo. Todos mandamientos que te hacen ser una buena persona. Pero también la Torá, que conoce nuestra naturaleza humana, sabe que así como tenemos toda esa capacidad y todo ese instinto para hacer el bien, también tenemos toda una capacidad y un instinto para hacer las cosas mal. Y tenemos en nuestro brazo, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra lengua, la capacidad de destruir. Entonces la Torá pone, así como mitzvot positivas, pone mitzvot negativas. Así como te dice, haz el bien, ayuda, ama, también te dice, no lastimes, no pegues, no mates, no asesines, no secuestres, no robes, no mientas. ¿Está bien?
Bueno, pero como también sabe que no somos robots y que no tenemos la capacidad siempre de sobreponernos a ese instinto al mal, tiene que encontrar caminos para que todos nosotros podamos reconciliarnos, primero con nosotros mismos y después con los demás. Nadie debe sentirse que la transgresión es el final de su vida espiritual y religiosa. Nadie tiene que sentir que equivocarse lo deja fuera de todo. Entonces, la Torah está puesta para limitarnos en nuestro accionar, pero para ayudarnos a entender que eso pasa y que porque pasa tiene que haber mecanismos de reparación y de corrección. Nunca sean tajantes y terminantes con el otro que se equivoca, y tampoco con ustedes. Nunca le hagan el Maguen David o la cruz a nadie. No digan, este para mí está muerto, este para mí no existe más. Uno siempre tiene que estar dispuesto a abrir una puerta para que haya un camino de retorno. Por supuesto que a veces uno abre la puerta y el otro tendrá que dar el paso, porque el que tiene que a veces dar el paso es el otro, pero lo que uno no tiene que hacer es cerrar con llave esa puerta. Después estará en cada uno si lo inicia o no ese camino de retorno y de reparación. Tenemos un par de chats. Mariano, porque a veces dicen... Ah, no, espera que se me cambió de... Vamos al final. Empezamos con Armando. La Torá habla del daño de los hijos a los padres. ¿Qué dice el daño de los padres a los hijos? Buena pregunta, Armando. Y por supuesto que la Torá y el judaísmo en general, y yo en particular, entendemos que los padres también provocamos muchísimos daños a los hijos. Algunos de esos daños están juzgados y punibles por la legislación y otros no. Porque muchos de los daños que hacen los padres a los hijos son sin intención. Son y son reales, pero no tuvieron la intención de dañarlos. Lamentablemente, no hay curso y aprobación para ser padre. Vos para salir a manejar un auto te tienen que aprobar un examen. Para portar un arma te tienen que aprobar un examen psicológico, físico, todo. Para salir a tener hijos, nadie te aprueba. Y lamentablemente los papás nos equivocamos un montón y provocamos daños en nuestros hijos. Por supuesto que los daños físicos entran en toda la legislación que hablamos recién. Si un padre le pega a un hijo, está penado por la Torá y tiene pena, y si un padre transgrede cualquiera de las leyes de la Torá con un hijo, tiene pena. Pero ¿sabes qué? Lo que pregunta Armando es mucho más profundo y tiene que ver con los daños psicológicos que provocan los padres en los hijos, con las marcas imborrables que a veces dejamos los padres en los hijos, con los traumas que creamos los padres en los hijos y con los años de terapia que después van a necesitar esos hijos para poder superar estas situaciones. No hay más que eso. El hijo lo que sí tiene que hacer es no repetir después esos errores. Nuestra mejor respuesta a eso es intentar superarlo y no trasladarlo. Y tampoco tenemos que victimizarnos. Todos somos hijos de un espécimen raro llamado Ir Yemame, y también padres que nos generan un montón de cosas. Ah, te agarré, Sofi, justo, Y también padres que son peores que las madres, que nos marcaron para toda la vida y que tienen un montón tenemos un montón de excusas para poner de por qué no somos de otra manera, y que hay que poder salir de ese lugar de victimización, entender que hicieron lo mejor que pudieron, y ahora nos toca a nosotros hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que recibimos, con lo que le damos. Silvia pone, al incluir ley para, cuando alguien escribe me cambia, al incluir ley para esclavos, ¿se avala de algún modo la esclavitud? Bueno, un poquito lo hablamos la semana pasada, Silvia. La esclavitud era una institución económica imperante en el mundo entero. Y la Torá entendió que el hombre no estaba preparado para abolirla por completo, le puso límites, le puso reglamentaciones y después la va a terminar aboliendo. Pero en el momento en que irrumpe la Torá, la esclavitud era una ley universal y en todos lados. No se la cambió de golpe, pero sí se le puso un montón de límites. Y después obviamente se la va a terminar eliminando.
Para eso está Yom Kippur, tal cual, Tomás. Yom Kippur es el festival de los errores y de las transgresiones, y entender que todos tenemos que pasar una vez por año. Por eso, si no, todos se equivocan, pero no todos se equivocan. Todos se equivocan en el lapso de un año. Nadie puede decir, no, yo este Yom Kippur no hace falta que vaya. Yo no, en este año no me equivoqué en nada. Nadie puede decir ni siquiera eso. Armando vuelve y dice, tampoco hay curso para ser hijo. Bueno, por eso es que el curso para ser hijo nos lo dan los padres. Los que te educan en la primera instancia son los padres y después te educa la escuela, hoy en día. Y antes el Heder, con el Rebe o con la Yeshiva. O sea, hay un espacio donde uno aprende a ser hijo. Y de hecho, los primeros años de nuestra vida son los más formativos en cuanto a ser. Y gran parte de nuestro ser tiene que ver con las leyes, los límites y las normas que nos pusieron en nuestra casa. Así que yo creo que sí hay un curso que no está tercerizado en la institución en primera instancia, sino que son los padres los que dictan ese curso con lo que se puede y no se puede, lo que está bien y no está bien. Ah, acá Sofi me dice que hoy puede sonreír por eso. Me alegro. Bueno, vamos a cerrar el encuentro hoy con esta idea de las leyes como marco para construir vida familiar, social y compartida. Y entonces yo lo que les quiero pedir es que todo lo que estamos leyendo acá es cómo hay grandes principios rectores de la vida, 10 mandamientos, ética, moral, principios, y hay leyes pequeñas y cotidianas como las que estamos viendo ahora. ¿Y por qué resalto esto? Porque mucha gente dice, no, yo soy un tipo bárbaro porque en la moral, en la ética, en la geopolítica, en lo general, soy bárbaro. No, pero también hay que ser bárbaro en los detalles, en lo pequeño, en lo puntual, en la ley. No alcanza con lo que tenga que ver con lo macro. La vida, cuando la mirás a distancia, ves lo macro, pero la vida se juega en los pequeños detalles. Y la vida está en las cosas que vos hagas todo el tiempo, todos los días, en las pequeñas y grandes cosas de todos los días. No se juzguen por un hecho esporádico y de vez en cuando y grandilocuente. Júzguense por el cumplimiento de las pequeñas pautas de convivencia cotidianas. Eso es tan importante como el otro. Por eso, a veces que alguien dice, es mucho mejor que alguien done 100 por mes que 1.200 por año. Aunque la cuenta da igual, es mucho mejor el acto habitual de bien que hacerlo una vez por año, porque es formador. Y es mucho mejor aquel que en lugar de ocuparse de su madre el día de la madre y dedicarle 24 horas a la madre el día de la madre, que le dedique 20 minutos por día, y no sé, no hago la cuenta de si son 24 horas al año, no sé, pero es mucho mejor dedicarse todos los días un rato que dedicarle un día entero al padre, a la madre, al niño, al hijo, al maestro, al que sea. Por eso, de las grandes leyes de comportamiento universal, pasamos a los golpes, los insultos, las leyes cotidianas, para entender que la vida también se juega en esos pequeños acontecimientos y tiene que haber coherencia entre las cosas. Bueno, no los entretengo más. Los saludo, los espero mañana en el Shabbat y les vamos a confirmar durante el día de hoy, pero estamos cerrando un recital para el sábado de la noche. Así que prepárense. Por ahora tenemos un nombre que no lo quiero dar porque no está cerrado 100%, pero estamos armando un lindo recital para el sábado. Así que después les confirmamos por los canales de comunicación habituales durante el día de hoy que cerramos y les contamos. ¿Está bien? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cómo? ¿Hasta dónde llegamos para decirle la próxima? Ah, pero yo lo tengo acá. Ya Listo, entonces... No se me borra. Estamos en el capítulo 21, en el versículo 22. Listo. Empezar 22. Sí, gracias por no perdamos la costumbre, Rebe. Esto tiene que hacerse cotidiano cada jueves para que sigamos cuando recomencemos en el año.
Me parece muy bien. Bueno, que tengan buen día. Gracias a todos. Nos vemos mañana Gracias, en el Shabbat. Fede. Gracias. Shabbat shalom. Chau. Chau, chau. Nos vemos.